Oscar Guedes, periodista de los del Número de Venezuela, radicado en República Dominicana, es uno de nuestros especialistas en el área internacional que maneja la agenda internacional aquí en CDN, y por eso lo hemos invitado para que comparta un rato con nosotros con uno de los temas candentes de la agenda: Irán, Estados Unidos. Ahí está en cierne una posible guerra, una confrontación que puede tener una escalada militar muy grande, y por eso queremos que Oscar nos dé su punto de vista, su opinión sobre las posibles consecuencias de este conflicto, empezando por el más prioritario para los dominicanos, que es el precio del barril del petróleo. Buenos días, Oscar Guedes. Buenos días, Nelson, ¿cómo están? Los micrófonos son suyos, exprésese ahí con largueza, lo más didáctico que pueda. A ver, tenemos una situación de confrontación nueva vez entre Irán y Estados Unidos, esta vez producto del asesinato de un general de la inteligencia iraní, Qasem Soleimani, que no estaba escondido, que no estaba de incógnito y que no era un personaje oscuro como algunos medios intentan que se pinte en Occidente. El general Qasem Soleimani era el comandante de un cuerpo de inteligencia que suele comandar o dirigir operaciones con simpatizantes fuera de Irán en zonas de conflicto. Dígase Yemen, en este caso, o en estos momentos, dígase Siria, por todo el conflicto que viene viviendo Siria desde el año 2011. Y básicamente en la región cercana a Irán, en la región de Medio Oriente y Oriente Próximo. El asesinato de Soleimani ha desatado toda una serie de temores de una posible conflagración, una gran guerra entre Estados Unidos e Irán, que yo descarto que ocurra. Y descarto que ocurra porque Irán, de un lado, siempre se ha caracterizado por ser un país con una gran capacidad de contención, de autocontrol, de no responder directamente a agresiones, a menos que sean, por ejemplo, como la que lanzó en el 1980 Saddam Hussein, que fue una guerra de invasión sobre territorio iraní, en ese momento Hussein respaldado por Estados Unidos y la Unión Soviética. De manera que no creo que Irán, además, responda a una agresión directa de Estados Unidos, porque a Irán no le conviene un gran conflicto en la región. A Irán le conviene seguir avanzando como ha venido avanzando en las últimas 4 décadas, desde la creación de la República Islámica, avanzando a través del apoyo internacional a grupos simpatizantes chiitas de su país, como lo hace en Irak, y lo hace abiertamente. Y repito, el general Soleimani no estaba escondido en Irak. De hecho, al día siguiente tenía una reunión con altos funcionarios del gobierno iraquí, al día siguiente de su asesinato. Es decir, todo el mundo sabía dónde estaba. Era un hombre que no se escondía de las cámaras, lo cual es poco común para un funcionario del estilo de los funcionarios iraníes, de los funcionarios militares iraníes, pero era un hombre conocido públicamente. Así que su asesinato fue una tarea fácil para Estados Unidos. No fue que ellos montaron una gran operación de inteligencia, fue una tarea fácil porque era un hombre fácil de localizar. Sí, pero ahí viene el primer gran problema con ese asesinato, porque es una figura clave. Se dice el segundo hombre fuerte, un funcionario conocido, que a diferencia, un ejemplo de Osama Bin Laden y de otra figura que Estados Unidos ha asesinado, ahora se puede decir que toca directamente al Estado de Irán. Entonces, por eso, entre las consecuencias, no se descarta una guerra, aunque yo coincido contigo, concuerdo, no creo que esa guerra esté muy a la vista, pero realmente parece que va a tener consecuencias más allá de lo que son estos habituales enfrentamientos, estas habituales escaramuzas, porque esa región ha estado sometida por años a esa tensión. Sí, allí voy precisamente. Y la tensión no es nueva. En Irak, recordemos que después de la invasión de Estados Unidos de 2003 no ha habido paz. Hubo un pequeño periodo de paz entre 2011 y 2014,
En 2011, cuando Barack Obama ordena la salida de las tropas estadounidenses de Irak, y 2014, cuando Irak pide nuevamente tropas extranjeras para combatir en ese momento al grupo terrorista Estado Islámico. De 2014 para acá, Irak ha estado ocupada por tropas estadounidenses, francesas, europeas principalmente, pero también por iraníes, porque parte de esas alianzas internacionales militares que solicitó en su momento el gobierno de Irak para mantener la estabilidad y la unidad territorial del país fue a Irán. Entonces, de allí que este general estuviese allí, porque él colaboraba activamente. Ahora, desde noviembre comenzaron una serie de protestas en Irak contra el gobierno. De hecho, el primer ministro actuante y el presidente han presentado su renuncia y prometieron una transición en el gobierno y tal, pero siguen en el puesto mientras eso se resuelve. Pero de esas protestas que vienen desde noviembre pasado, ya atacaron, en el marco de esas protestas, ya atacaron sedes consulares y diplomáticas de Irán en Irak. En noviembre fue atacado y fue quemado el consulado de Irán, creo que en Kerbala. Y luego es atacada la embajada de Estados Unidos. Esto lo que demuestra, estos dos hechos lo que demuestran es una gran polarización y una gran división dentro de Irak. Hay quienes simpatizan con Irán y hay quienes simpatizan con Estados Unidos. Y allí es donde radica el grave problema de esta situación. Porque para mí, y lo escribo directamente en un artículo que publicó hoy en el diario El Caribe, en mi opinión, lo que está detrás y el gran peligro que se cierne es una nueva guerra interna en Irak, una guerra civil en Irak. Pero bien, vamos a las consecuencias. Y la primera, y que nos toca directamente a los dominicanos, es el precio del barril de petróleo. Sí, también del oro, pero el petróleo. Incluso inmediatamente sucede el acontecimiento del asesinato de Soleimani, se dispara el precio del petróleo. Vamos a ver cómo abren hoy los mercados de Nueva York para el West Texas, pero aumentó casi $2, $1.85 centavos. Entonces, ahí es que está el gran peligro para los dominicanos y para la economía dominicana. Pero mi pregunta va referida en cómo puede impactar en los precios del barril del petróleo esta situación. Yo creo que el impacto va a ser mínimo, porque si no hay un gran conflicto, no se va a cerrar el estrecho de Hormuz. De hecho, Reino Unido anunció que iba a enviar sus navíos militares a escoltar barcos comerciales y petroleros en el paso por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, como su nombre lo indica, es una estrecha franja marítima en el Golfo Pérsico, que une el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y que la mitad del paso la controla Irán directamente. La otra mitad la controla el estado de Omán, que queda en la otra costa del estrecho, y que por allí circulan alrededor de 17 millones de barriles de petróleo al día. Eso es alrededor del 30% del petróleo que se comercia por vías marítimas en el mundo. Pero eso no va a ocurrir, creo yo, en mi humilde opinión, en los próximos días, porque yo creo que lo que viene es una desescalada. Ayer, Donald Trump amenazó con sanciones económicas a Irak si Irak ordena la salida de sus tropas del suelo iraquí. Porque ayer el Parlamento iraquí le pidió al gobierno que pida la salida de las tropas internacionales. Pues bien, hoy un vocero del gobierno del primer ministro iraquí ha dicho que van a limitar la presencia de Estados Unidos en Irak. Van a pedir que se queden solo el personal de entrenamiento, pero que saquen tropas como tal, tropas de combate, y que saquen fuerzas aéreas y todo lo que tenga que ver con operaciones aéreas y terrestres. Es decir, Irak está buscando un equilibrio, mantenerse bien, otra vez con Dios y con el diablo. Para mí no hay ni Dios ni el diablo entre Irán y Estados Unidos. Cada quien tiene sus intereses y ambos pugnan y defienden sus intereses. Y en la región, en una región tan convulsa como Medio Oriente, los intereses, los temores y los deseos, las aspiraciones de expansión se mezclan entre un Estado y otro con mucha facilidad. Bueno, pero la decisión del Parlamento iraquí, Irak, porque hablamos de Irán y cuando hablamos de Irak, fonéticamente tiende a confundir. Tiende a confundir, pero es Irak. La decisión del Parlamento de que Estados Unidos retire sus tropas
Recuérdense que hay una coalición internacional encabezada por Estados Unidos, radicada en Irak, Bagdad, Saddam Hussein, recuérdense. Yo creo que no es vinculante y es... No es vinculante. Es más o menos un resguardo para posibles ataques de Irán a posesiones estadounidenses en Irak. Sí, yo creo que... Pero es un pedido al Ejecutivo, Sí, que sí, el Ejecutivo tiene que tener en cuenta. Y sí, de lo va hecho, a tener en cuenta, pero... es posible que esto que te digo sea lo que ocurra, que Irak empiece a limitar un poco la presencia de Estados Unidos y de Irán para minimizar sus posiciones dentro de Irán para que no se aliente el conflicto interno. Sí, estoy de acuerdo, pero eso de una posible retirada total... No, en el corto plazo Irak, no es. No va a ocurrir. Reitero, en ocasiones uno cree que se está magnificando la situación, pero hay mucho de fundamentalismo en Irán, aunque concuerdo contigo, de que, como decía Trump, Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación. Los iraníes son reyes de la negociación. Son las personas que mejor negocian, de las personas que mejor negocian en el mundo. En Irán, la negociación y la política se vive desde el ADN. ¿Quieres una anécdota? Tú conoces a un iraní en Irán, en una parada de bus, en una parada de carrito, y con una conversación de 5 minutos te invita a cenar a su casa. Pero eso no significa que él quiere que tú vayas a su casa. Eso es solo una cortesía. Entonces queda en la contraparte comprender el alcance de esa invitación, si es verdaderamente que te está invitando o que simplemente es por cortesía. Es decir, todo esto es política, todo esto es manejo político diario. O sea, si eso es a nivel ciudadano, imagínate cómo es en la alta política, cómo son las negociaciones, cómo se ofrecen favores, cómo se ofrecen complacencias que no necesariamente se van a cumplir. Entonces, la negociación es parte del ADN del iraní. Entonces, Irán tiene la gran capacidad para negociar con Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que quiere negociar es que Irán abandone totalmente su programa nuclear. Ojo, programa nuclear que no necesariamente implica fabricación de bombas atómicas. Recordemos que un programa nuclear es en producción de energía eléctrica a base de energía nuclear, producción de medicina a través de energía nuclear y un sinfín de cosas. Irán no creo que vaya a ceder en eso, nunca. No, incluso no va a ceder y ya puso su primera piedra de negociación porque se retiró de los programas Hizo lo mismo que hizo Estados Unidos. Entonces ya tiene otro factor. Nos retiramos de estos programas nucleares, pero ahí está, para que vuelva Irán a los programas, porque señores, es delicada la situación. La gente dice que Donald Trump, que es un loco viejo, eso no es así, eso no se toma. No es tan simple. No se toman decisiones al azar, él tiene la última palabra. Entonces, como se ha demostrado que los iraníes son expertos en negociaciones, yo podría concordar contigo de que no estamos a la puerta de una guerra, aunque está en veremos eso que tú dices de que no tendrá un gran impacto en los precios del barril de petróleo, porque es un asunto de los mercados. Los mercados se manejan con cierta delicadeza por y la cuando hay nerviosismo inmediatamente los mercados responden no a la orden de alguien que dice $2 más, sino responden por sí mismos los mercados. Entonces, en el fondo de todo esto está República Dominicana, pues nosotros estamos lejísimos hablando de Irán y de Irak. Pero señores, podría resultar gravoso para el presupuesto nacional de este 2020 el aumento de los precios del barril del petróleo. Están pensados en el presupuesto con cerca de $60, no llega a los 60 dólares. Y un aumento en los precios del petróleo afectaría a los mercados asiáticos indudablemente, especialmente a China. Porque gran parte de ese petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz que yo describí hace unos minutos, va a China. Gran parte de ese petróleo va a China. Y al ir a China, y si suben los precios del petróleo, China va a tener que aumentar los precios de sus mercancías en el mundo. Eso va a limitar en parte su crecimiento. ¿Y eso le conviene a quién?
a Estados Unidos, que tiene una guerra comercial abierta con China para tratar de limitar el crecimiento económico de China, el boom económico de China. Entonces, también se juega un poco a eso, a sembrar ese pánico en los mercados, a que suba un poco el precio del crudo para que China sea afectado, pero no demasiado, porque también afecta a Estados Unidos y se convierte en un boomerang. Pero la realidad de hoy no es la misma del 90, 91, no. La famosa guerra del desierto. Incluso ustedes pueden observar a Estados Unidos un poco solo. Sí. Sus aliados tradicionales no se están desbocando ahora, están mirando la cosa con comedimiento. Entonces, de hecho, Donald Trump criticó la actitud de Europa en esta situación, porque Europa lo que ha llamado es al desescalamiento de las tensiones, a evitar un conflicto y a que por favor bajen el tono y vamos a sentarnos a hablar. Y Estados Unidos eso no lo acepta. Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que tienen que tener un apoyo irrestricto de parte de sus socios y no necesariamente es así. Bueno, vamos a conjeturar un poco sobre los motivos de la decisión de Donald Trump. Nosotros los dominicanos somos expertos especulando. Sí. Hay una versión que gana cuerpo de que esta decisión de Donald Trump tiene mucho que ver con el juicio político que se ha iniciado en su contra, que esto va a desviar la atención, pero eso no es automático. Yo creo que esa tesis es un poco peregrina, aunque se apoya en lo siguiente. Cuando Bill Clinton, en 98, entró en el juicio político, dispuso una serie de ataques masivos contra Irak. Contra Saddam Hussein. Y eso, la operación Zorro del Desierto. Sí, y eso desvió la atención. Pero no creo que sea tan fácil, porque incluso hay que ver la reacción de la sociedad norteamericana, que no es muy dada a la guerra. Y lo que yo decía al inicio del programa, una de las promesas de Trump era, criticando a Obama, que él iba a sacar a los soldados de todos los lugares de guerra. Se habla también de que la industria armamentista necesita una guerra, que hace tiempo no tiene una guerra a gran escala, pero también eso es muy discutible. Lo cierto sí es que como se desarrollan estos acontecimientos, va a repercutir en las elecciones de Estados Unidos. Recuérdense que este es un año electoral. En noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Donald Trump se está dando como un gran favorito para reelegirse. Claro, primero tiene que ser el candidato republicano, en lo que no creo haya mucho problema. Pero vamos a especular un poco de qué pudo haber motivado a Trump a tomar esta delicada y peligrosa decisión. A ver, el tema interno siempre se consulta. Un presidente no toma la decisión de ir a un escenario como este sin antes consultar cómo le va a afectar a lo interno. Eso es definitivo. Siempre tiene que revisar qué va a pensar la gente de mí aquí donde yo estoy. Y el estadounidense promedio, hay que decirlo, no es muy dado a la guerra, pero tampoco una guerra genera grandísimos niveles de impopularidad para presidentes de Estados Unidos. Bush lanzó 2 guerras y se reeligió. Obama generó unas cuantas guerras en Medio Oriente y ahí está, todavía alberga una gran popularidad entre los estadounidenses. Incluso Clinton, con eso que tú estás citando de la operación Zorro del Desierto del 98, Clinton sigue siendo un político muy popular en Estados Unidos, a pesar de que fue evidente que la noche que el Senado, que la Cámara de Representantes discutía el impeachment por el caso Mónica Lewinsky, esa misma noche ordenó los primeros bombardeos sobre Irak y tuvieron que postergar la discusión en el Congreso. Entonces, en Estados Unidos, yo creo que más bien tienden a ver a Trump como lo que él quiere mostrarse, como un hombre fuerte, como un hombre que toma decisiones y un hombre de acción. Y en el inicio de un año que es electoral y en donde se inicia un proceso de impeachment, yo creo que a él, a lo interno, le conviene esa situación. Bueno, veremos en qué parará la cosa para nosotros los dominicanos. Reitero, ojo, atención con el precio del barril del petróleo, que puede resultar muy gravoso para la economía dominicana. Oscar Guedes, un placer tenerte por aquí. El gusto es mío. Siempre es importante tener esta perspectiva internacional, mundial de las cosas. Nosotros somos una isla y a veces ese espíritu insular nos hace ver que somos el ombligo del mundo, pero suceden muchas cosas por fuera de República Dominicana
en particular este tipo de cosas que repercuten desde fuera en nuestra realidad interna. Continuamos.